Bienvenidos a nuestro canal, amigos. Hoy vamos a explorar un concepto poderoso que ha inspirado a filósofos, líderes y personas comunes a lo largo de la historia: lo que no te mata te hace más fuerte. Antes de sumergirnos en esta fascinante reflexión, te invito a que le des like a este vídeo si encuentras valor en nuestro contenido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más vídeos sobre filosofía práctica y desarrollo personal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Ahora sí, preparémonos para un viaje a través de la sabiduría estoica y su aplicación en nuestra vida cotidiana. La vida está llena de desafíos y adversidades que ponen a prueba nuestra fortaleza mental y emocional. Sin embargo, es precisamente en estos momentos difíciles donde encontramos la oportunidad de crecer y convertirnos en versiones más resilientes de nosotros mismos. Esta idea, condensada en la frase "lo que no te mata te hace más fuerte", ha sido un pilar fundamental en la filosofía estoica y continúa siendo relevante en nuestros días. Los antiguos filósofos estoicos comprendieron profundamente esta verdad. Marco Aurelio, emperador romano y filósofo, escribió en sus meditaciones: "El impedimento para la acción avanza la acción. Aquello que se interpone en el camino se convierte en el camino". Esta perspectiva nos invita a ver los obstáculos no como barreras, sino como oportunidades para el crecimiento y el aprendizaje. Cuando enfrentamos dificultades, nuestro primer instinto puede ser evitarlas o lamentarnos por nuestra suerte. Sin embargo, la sabiduría estoica nos enseña a adoptar una actitud diferente. Epicteto, otro prominente filósofo estoico, nos recuerda: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Esta enseñanza nos insta a cambiar nuestra perspectiva sobre las adversidades, viéndolas como pruebas que nos fortalecen en lugar de cargas que nos agobian. Consideremos por un momento cómo las dificultades nos moldean. Cada vez que superamos un obstáculo, desarrollamos nuevas habilidades, ganamos confianza en nuestras capacidades y ampliamos nuestros límites. Es como el proceso de forjar una espada: el metal debe someterse al calor intenso y a los golpes del martillo para adquirir su fuerza y filo. De manera similar, nuestro carácter se templa en el fuego de las pruebas. Séneca, el famoso filósofo y dramaturgo romano, expresó esta idea de manera elocuente: la calamidad es la oportunidad para la virtud. En otras palabras, las situaciones difíciles nos brindan la ocasión de demostrar y desarrollar nuestras mejores cualidades. Es en los momentos de crisis cuando podemos descubrir reservas de fuerza, coraje y determinación que no sabíamos que poseíamos. Pero, ¿cómo podemos aplicar prácticamente esta filosofía en nuestra vida cotidiana? La clave está en cambiar nuestra percepción de los problemas. En lugar de ver una dificultad como algo negativo, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puede esta experiencia hacerme más fuerte o más sabio? Tomemos el ejemplo de alguien que pierde su trabajo. En lugar de hundirse en la desesperación, puede ver esta situación como una oportunidad para reevaluar su carrera, desarrollar nuevas habilidades o incluso perseguir una pasión largamente postergada. La adversidad, en este caso, se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Zenón de Citio, fundador de la escuela estoica, enseñó que la felicidad consiste en fluir con la naturaleza, aceptando lo que está fuera de nuestro control y enfocándonos en nuestras propias acciones y actitudes. Esta enseñanza es particularmente relevante cuando enfrentamos desafíos. No podemos controlar todas las circunstancias de nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Es importante reconocer que este proceso de fortalecimiento a través de la adversidad no es fácil ni agradable en el momento. A menudo, implica dolor, incomodidad y esfuerzo. Sin embargo,
es precisamente esta lucha la que nos templa y nos hace crecer. Como dijo Marco Aurelio, elige no ser dañado, y no sentirás que has sido dañado. No sientas que has sido dañado, y no lo habrás sido. Esta filosofía no sugiere que debamos buscar activamente el sufrimiento o las dificultades. Más bien, nos enseña a enfrentar con valentía y determinación los desafíos que inevitablemente surgen en nuestras vidas. Cada obstáculo superado es una victoria que nos acerca a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Además, esta mentalidad nos permite desarrollar una resiliencia duradera. Cuando hemos superado dificultades en el pasado, ganamos la confianza de que podemos hacerlo nuevamente en el futuro. Esta confianza se convierte en un recurso invaluable en momentos de crisis, permitiéndonos mantener la calma y la claridad mental cuando otros podrían entrar en pánico. La idea de que lo que no nos mata nos hace más fuertes también tiene implicaciones en cómo vemos el fracaso. En lugar de temer al fracaso, podemos verlo como un maestro implacable pero efectivo. Cada fracaso nos ofrece lecciones únicas que no podríamos aprender de otra manera. Como dijo Epicteto, si quieres progresar, deja de pensar en cosas como estás. Si soy descuidado en mis asuntos, ¿me quedaré sin comida? Porque es mejor morir de hambre, exento de dolor y temor, que vivir en la abundancia con perturbación. Esta perspectiva nos libera del miedo paralizante al fracaso y nos permite tomar riesgos calculados, perseguir nuestros sueños y aspirar a grandes logros. Después de todo, incluso si fracasamos, habremos ganado experiencia y fortaleza en el proceso. Es crucial entender que esta filosofía no promueve una actitud de dureza insensible o negación emocional. Reconocer y procesar nuestras emociones, incluso las difíciles, es parte integral del crecimiento personal. Lo que nos enseña es a no dejarnos dominar por estas emociones, sino a utilizarlas como herramientas para nuestro desarrollo. En nuestro mundo moderno, lleno de comodidades y soluciones rápidas, puede ser tentador evitar cualquier forma de dificultad o incomodidad. Sin embargo, al hacer esto, nos privamos de oportunidades cruciales para el crecimiento. Como sociedad, necesitamos recordar que la fortaleza, la resiliencia y el carácter se forjan en el crisol de la adversidad. Esto no significa que debamos glorificar el sufrimiento o negar la importancia del apoyo y la compasión. Por el contrario, reconocer que las dificultades pueden fortalecernos nos permite apoyarnos mutuamente de manera más efectiva, alentándonos unos a otros a perseverar y crecer a través de los desafíos. En conclusión, lo que no te mata te hace más fuerte, es más que un simple dicho popular. Es una filosofía de vida que nos invita a ver las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para el crecimiento y la transformación personal. Adoptando esta mentalidad, podemos enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación, sabiendo que cada prueba superada nos acerca un paso más a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Como reflexión final, recordemos las palabras de Séneca: a menudo, una desgracia resulta ser una bendición. En nuestros momentos más oscuros, cuando parece que todo está perdido, podemos encontrar consuelo y fuerza en la idea de que estamos siendo forjados para ser más fuertes, más sabios y más resilientes. Y es esta fortaleza la que nos permitirá no solo sobrevivir, sino prosperar frente a cualquier adversidad que la vida nos presente. Espero que este vídeo te haya proporcionado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos en tu vida. Recuerda, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y fortalecerte. Si has disfrutado de este contenido y quieres más reflexiones como esta, no olvides darle like al vídeo y compartirlo con aquellos que crees que podrían beneficiarse de este mensaje. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjanos en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje de una situación difícil.
Tu experiencia podría inspirar a otros en su camino. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Hasta el próximo vídeo, donde seguiremos explorando ideas para vivir una vida más plena y significativa.